Hola, vamos a hacer ahora ejercicios del tema 5 en los que vamos a seguir con la descripción numérica de las distribuciones. En el tema 4 habíamos visto medidas de tendencia central, de posición, es decir, nos decían en torno a qué valores se movían nuestros datos. Ahora en este tema 5 vamos a estudiar la dispersión, es decir, cuánto de dispersos están nuestros datos, si están muy concentrados en torno a un valor, por ejemplo la media, por ejemplo, o tienen una distribución en la que hay valores muy grandes y muy pequeños. Vamos a empezar con el ejercicio 5.1 en el que nos piden calcular todas las medidas que habéis visto en teoría, que son la varianza, desviación típica, coeficiente de variación, dispersión modal, rango y rango intercuartílico. Y además las vamos a comparar en dos conjuntos de datos. Los conjuntos de datos en los que vamos a trabajar van a ser las notas de los exámenes A y el examen A y examen B, que habéis visto en teoría. Fijaos, ya se ve aquí con este diagrama de barras, las notas pueden ir entre 0 y 10. En este diagrama de barras ya se ve que aquí las notas están mucho menos dispersas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están todas muy en torno, hay mucha gente que saca un 5 y están muy cerca, están bastante, casi todas están muy cercanas a 5. Muy poca dispersión frente a aquí, que aunque sí que el 5 sigue siendo el valor más grande, pues hay mucha dispersión. ¿De acuerdo? Los datos están muy repartidos. Vamos a ver ahora cómo lo hacemos numéricamente. Entonces vamos a ir calculando las medidas. Entonces lo primero que tenemos que hacer, bueno, lo primero que nos piden es la varianza, o más bien la desviación típica, pero para esto tengo que calcular la varianza. Fijaos que para calcular la desviación típica necesito la varianza, para calcular la varianza necesito la media. Entonces lo que voy a hacer en las dos notas, primero en el examen A y luego aquí en el examen B, voy a calcular primero la media. Para eso acordaos que la manera de hacerlo es, esos son las X, ¿verdad? Mis datos, esto es la frecuencia absoluta, esos son los datos que me dan. Entonces calculo una columna con el X sub NI, que es el producto del valor del dato por la frecuencia absoluta. Esto ya lo hicimos en el tema anterior. Las calculo, pues 0 por 0, 0, 1 por 0, 0, 2 por 10, 20, 3 por 20, 60, y lo sumo. Y la media es la suma de esta suma de aquí, X y NI, 1200 partido por 240, que sale 5. Así que la nota media en este examen ha sido de 5. Voy a calcular la varianza, ¿de acuerdo? Porque me pide la desviación típica, para eso necesito la varianza. Para calcular la varianza depende de que me den frecuencias absolutas, frecuencias relativas o frecuencias porcentuales. Tenéis aquí las fórmulas, aquí, ¿de acuerdo? Eso es con frecuencias absolutas, con frecuencias relativas, frecuencias porcentuales. Y fijaos que para cada una de con cada uno de los tipos de datos, bueno, y eso es cuando los datos no están no nos dan las frecuencias absolutas, sino que nos dan los datos brutos, digamos, uno tras otro. Aquí, para cada una de los datos, frecuencias absolutas, relativas o porcentuales, me dan dos fórmulas equivalentes, dan el mismo valor. Es esta o esta. ¿Cuál usaremos? ¿El de la izquierda o de la derecha? Ya digo, dan el mismo valor, pero es siempre mucho más cómodo y mucho más corto utilizar esta. Así que utilizaremos estas fórmulas y no estas, que son más largas de calcular. Entonces, en este caso, como lo que tenemos es frecuencias absolutas, utilizaremos esta fórmula de aquí, que es la que tengo aquí copiada. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que calcular la suma de los x sub i al cuadrado por n sub i, sumarlo, dividir por el número de datos y restarle la media al cuadrado. Vale, eso lo vamos a hacer por varios pasos. Primero, calculo una columna en la que tenga x sub i al cuadrado por n sub i, es decir, esta columna. ¿Cómo se calcula? Fijaos, x sub i al cuadrado, 0 al cuadrado por n sub i por 0. Aquí 1 al cuadrado, que es 1 por 0, 0. 2 al cuadrado, que es 4 por 10, 40. 3 al cuadrado, que es 9 por 20, 180. 4 al cuadrado, 16 por 40, que son 640. Y así, así sucesivamente hasta el final. Y ya tengo esta columna. Entonces lo que tengo que hacer luego es sumarla. Lo que me dicen es que la sume, pues la sumo. 6.420 suman todos estos números. Después, esos 6.420 los divido por 240, que es el número de datos. Y a ese cociente, lo que dé esto, le resto 5 al cuadrado, que es la media. Y además tengo que hacerlo en este orden. No vale que al 6.420 le reste 5 y lo vea al cuadrado. No, tiene que ser en este orden. 6.420
partido por 340 menos 5 al cuadrado. Fijaos, esto, aunque haya una resta, nunca os puede salir negativo. Si os sale negativo, es 100% que lo habéis hecho mal. No hay ninguna posibilidad de que la varianza me salga negativa. Jamás me saldrá negativa. A no ser que me haya equivocado en algunas operaciones o haciendo lo que sea. Vale, entonces la varianza me sale 1,75 puntos cuadrados. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que la varianza se mide en la unidad en la que estén mis datos, que son puntos, ¿verdad? Porque estamos en la calificación del examen, al cuadrado. Eso es una cosa bastante extraña y bastante difícil de interpretar. Por eso siempre se habla de la desviación típica, que es sacar la raíz cuadrada. Entonces, la desviación típica es 1,75 raíz cuadrada de 1,75 es 1,323 puntos. ¿De acuerdo? Y entonces ya me sale en las mismas unidades que la media. O sea, la media es 5 puntos y la desviación típica es 1,323 puntos. Ahora sí, la interpretación de la desviación típica no es sencilla. O sea, ¿qué quiere decir? Porque yo sí que sé lo que significa que la media sea 5 puntos. Y es que si se suman todos los puntos que se han sacado en el examen y se repartieran equitativamente, es decir, que a todo el mundo le diéramos exactamente los mismos puntos, pues nos tocaría a 5 puntos a cada uno. ¿De acuerdo? Eso es la interpretación de la media. La desviación típica no tiene una interpretación tan sencilla, aunque sí que nos puede ayudar la desigualdad de Chebyshev, que, como he visto en teoría, lo que quiere decir es que al menos el 56% de los datos, dada esta media, esta desviación típica, al menos el 56% de los datos se encuentra entre 5 puntos menos 1,5 por 1,323 y 5 puntos más 1,5 por 1,323, es decir, entre 3 y 7. Entonces sé que en cualquier distribución con esta media de esta distribución típica, al menos el 56% de los datos se va a encontrar entre 3 y 7, así que no va a haber, estamos moviéndonos en torno al 5, pero no va a haber valores o sea, no va a haber muchos valores fuera, muy lejanos a 5, por esta idea que nos da la desigualdad de Chebyshev. Así que eso sería una interpretación de la desviación típica. ¿Qué pasa en el caso B? Bueno, pues lo mismo se hace igual, ya no lo voy a repetir, lo hacéis y sale que la media sigue siendo 5 y la desviación típica es 2,746, más grande, ¿vale? O sea, hay más dispersión aquí que aquí, porque aquí es 2,746, aquí es 1,223 y de hecho cuando calculo el intervalo con el 1,5 veces, pues me sale aquí el 1 y el 9. Es decir, que aquí los datos, un intervalo en el que al menos están el 56% de los datos, ya me tengo que ir al 1,9. ¿De acuerdo? Que probablemente no sea en la realidad, con estos datos no es el 1,9, pero eso es lo que me da la idea de la desviación típica. Es una desviación típica más grande, hay más dispersión. ¿De acuerdo? Con esto tendríamos el primer apartado resuelto. Luego dice, compara la dispersión que presentan las calificaciones en ambos conjuntos en torno a la calificación media. Bueno, en realidad me están hablando que compare las dispersiones respecto a la media, que eso es la idea de la varianza de la desviación típica. Pero siempre se recomienda, cuando nos piden que calculemos la dispersión, las dispersiones que hay respecto de la media, en vez de calcular directamente la desviación típica, calcular lo que se llama el coeficiente de variación. Ya habéis visto la teoría por qué, porque podemos tener, por ejemplo, si yo quiero ver la dispersión del grupo de alturas en hombres y en mujeres, claro, la desviación típica puede ser más grande en los hombres que en las mujeres, pero también la altura va a ser más grande en los hombres que en las mujeres, con lo cual a lo mejor cuando yo hago los dibujos, cuando yo hago el gráfico, pues no me parece que la dispersión en los hombres a lo mejor sea mayor que en las mujeres, aunque la desviación típica sí que me esté dando mayor. Y eso se debe muchas veces a porque son valores más grandes. Entonces, para normalizar, ¿vale? Para normalizar lo que se hace es dividir por la media. Así que siempre que me pregunten que compare en dos poblaciones o en más la dispersión respecto de la media, no lo haré directamente utilizando la desviación típica, sino utilizando el coeficiente de variación, que es simplemente tomar la desviación típica y dividir por la media. En el caso de la población A, del examen A, el coeficiente de variación es 1,3323 partido por 5, 0,165. Y en el caso del examen B, la desviación típica era 2,746 partido por 5, que es 0,549. Es decir, que la dispersión es más grande en la B, es más homogénea las notas en A que en B. Ahora podéis decir, hombre, pero si la media es distinta, si la media es la misma, aquí 5 y aquí 5, me va a dar igual comparar los coeficientes de variación
que comparar las desviaciones típicas, porque lo que sea más grande va a ser siendo más grande si lo divido por 5. Efectivamente, eso es un caso muy concreto y una casualidad de que justo la nota media en la población A y la nota media en la población B sea igual, pero muchas veces no será igual y entonces por eso a la hora de comparar es mejor dividir por la media y calcular el coeficiente de variación. Entonces, repito, cuando me digan que estudie si es más homogénea una población que otra, lo que haré será calcular el coeficiente de variación más homogénea respecto de la media. En hablando de dispersión, fijaos aquí, dispersión respecto de la media. Cuando me hable de dispersión respecto de la media, lo que haré será calcular la desviación típica y después el coeficiente de variación y compararé los coeficientes de variación. Vale, siguiente apartado, obtiene e interpreta la dispersión modal de las calificaciones. ¿Qué es la dispersión modal? Bueno, la dispersión modal es un concepto súper sencillo que es calcular la moda y ver qué porcentaje de los valores, qué porcentaje de los datos no son iguales a la moda. ¿Vale? Entonces eso es súper fácil, ¿vale? Entonces vamos a ver en el examen A. ¿Cuál es la moda? El que tenga mayor frecuencia absoluta, ¿verdad? Que es el 5. Tiene una frecuencia absoluta de 100, es la frecuencia absoluta mayor, esa es la moda. La moda es 5. ¿Cuánto vale la dispersión modal? Pues es 100 menos la frecuencia porcentual del 5. ¿Cuál es la frecuencia porcentual del 5? Calculo aquí las frecuencias porcentuales, ¿vale? Como la frecuencia absoluta dividida por el número de datos multiplicada por 100, 0 partido por 140 multiplicado por 100, 0. Aquí 10 partido por 140 da 4,17, 0,417 multiplicado por 100 es 4,17%. Entonces, la frecuencia porcentual de la moda, que es 5, es 41,67%. Entonces, la dispersión modal pues es 100 menos 41,67, es decir, 58,33. La interpretación, pues lo más frecuente es haber sacado un 5 y hay un 58,33% de los estudiantes que no han sacado un 5. ¿Vale? Es simplemente eso, no tiene más misterio. Y luego, en el caso del examen, aquí no sé por qué pone 5, aquí debería poner el examen B. En el caso del examen B, ¿vale? ¿La moda cuál es? Esta es la B, ¿no? Pues la moda también es 5, ¿verdad? Que es lo más frecuente. Pero ya la frecuencia porcentual es 16,67, con lo cual la dispersión modal es 100 menos 16,67, 83,33. Es decir, volvemos a interpretar, 5 es lo más frecuente, pero hasta el 83,33% de los estudiantes no han sacado un 5. Entonces, ¿cuál tiene más dispersión modal? Pues tiene más dispersión modal la B, ¿vale? Porque hay más gente que no ha sacado la nota más frecuente. Entonces también me está indicando que las notas de B han sido más dispersas que las de A. Entonces aquí, dispersión, para comparar dispersión respecto de la media, lo haré con el coeficiente de variación. Para comparar dispersión respecto de la moda, lo haré con la dispersión modal. Y luego las otras medidas que conocemos para la dispersión son el rango y el rango intercuartílico. El rango es la más sencilla de calcular, que es el valor máximo menos el valor mínimo observado. Aquí, en el examen A, ¿cuál ha sido la nota máxima observada? Pues un 8, porque no ha habido ni 9 ni 10. Y la nota mínima, un 2, porque no ha habido ni ceros ni unos. Por lo tanto, el rango pues es el máximo menos el mínimo, o sea, 8 menos 2 es 6. En la población B ha habido desde el 0 hasta el 10, o sea, el mínimo ha sido un 0, el máximo ha sido un 10, por lo tanto, el rango ha sido 10. ¿Dónde hay más dispersión? El rango, cuanto más rango, más dispersión. ¿De acuerdo? Menos concentrados están los valores, evidentemente. Por lo tanto, en el caso del A es 6, en el caso del B es 10, por lo tanto, si miro el rango, también digo que hay más dispersión en B. Y por último, rango intercuartílico, ¿qué es? La diferencia que hay entre los cuartiles 1 y 3. El cuartil 1, fijaos, es el que me deja el 25% de observaciones más pequeñas y el cuartil 3 es el que me deja el 75% más pequeñas, por lo tanto el 25% más grande. Es decir, que entre los cuartiles 1 y 3 se concentran el 50% de mis datos. ¿Eso qué quiere decir? Pues que el rango intercuartílico, el recorrido intercuartílico me dice entre qué valores, o sea, cuál es la distancia que hay en la que se me concentran el 50% de los valores centrales. Si voy aquí al dibujo, ya lo veo.
¿vale? Pues aquí yo diría que el 50% estará entre el 4 y el 6 aquí. ¿Lo veis? Entre el 4 y el 6, en dos números, entre la diferencia 2, ¿verdad? Están el 50% de los datos, mientras que aquí, pues aquí ya no, probablemente entre el 4 y el 6 no están el 50%, ¿de acuerdo? A lo mejor me tengo que ir al 3 y al 7, con lo cual el rango intercuartílico, la diferencia entre el primer y el tercer cuartil, puede que sea ya hasta 4, ¿de acuerdo? Mientras que aquí era 2, pero bueno, vamos a comprobarlo, claro. ¿Cómo lo hago? Pues calculo los cuartiles. ¿Cómo se calcula el primer cuartil? Acordaos, 240 datos por 25 partido por 100. El primer cuartil es el percentil 25, por eso es 240 por 25 partido por 100, que es 60. Con lo cual, tengo que ver quién me ocupa la posición 60. He calculado aquí las frecuencias absolutas acumuladas. Entonces, hasta el 0 llego con 15 datos, de menor a mayor, ¿verdad? Hasta el 1 llego con 30, hasta el 2 con 50. ¿Vale? O sea, pongo aquí todos los ceros, todos los unos, todos los doses y solo llevo 50 datos. Ay, perdón, estoy en el B, ¿eh? Perdón, que quería estar en el A primero. Entonces, es lo mismo. Digo, tengo que llegar hasta el 60, ¿verdad? Porque era 240 por 25 partido por 100. 60. Entonces, pongo primero los ceros que no hay, los unos que no hay. Entonces, con el 2 llego a 10. Entre el 2 y el 3, cuando he puesto los 2 y los 3 llego al 30. Y cuando ya pongo los 4, ya llego a 70 datos. Y tenía que llegar a 60, con lo cual el que ocupa la posición 60 es un 4. ¿De acuerdo? O sea, el primer cuartil es un 4. ¿Cuánto es el tercer cuartil? El tercer cuartil es el percentil 75 por 200 por 75 partido por 100 es 180. Entonces tengo que llegar a 180, de menor a mayor. Pues 10, 30, 70. Hasta el 5 llego a 170, pero cuando ya meto los 6 ya llego a 210. Por lo tanto, el percentil 75 es el que me ocupa la posición 180, que va a ser el percentil 75, el tercer cuartil, es un 6. Así que primer cuartil un 4, segundo cuartil un 6, perdón, tercer cuartil un 6, primer cuartil un 4, tercer cuartil un 6, rango intercuartílico, diferencia entre el tercero, que es un 6, y el primero, que es un 4. Así que rango intercuartílico es igual a 2, que es lo que tenéis escrito aquí. Rango intercuartílico o recorrido intercuartílico, es lo mismo. Rango intercuartílico y recorrido intercuartílico. En el ejercicio, en el examen B, bueno, pues lo mismo. Para el primer cuartil tengo que llegar a 60, que lo consigo con un 3. Para el tercer cuartil tengo que llegar a 180, que lo consigo con un 7. Por lo tanto, en este caso, el rango intercuartílico o recorrido intercuartílico es 7 menos 3, que es igual a 4. Entonces, otra vez tiene más rango intercuartílico el examen B que el examen A, por lo tanto, también según esta medida es más dispersas las notas en el examen B que en el examen A. Y con esto habríamos terminado este ejercicio.